Radio Casa Puebla. Gracias. También le doy gracias y gracias a todos los que escuchan. Para nosotros es un honor también estar aquí y poder compartir. Lucy y Alicia, para los amigos que nos escuchan por la radio, tuvieron 19 años en prisión, acusadas, ¿verdad?, de conspiración sediciosa por participar con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. En unos días está por salir Oscar López Rivera, quien también era parte de ese grupo, que finalmente el país pudo entender la naturaleza de ese conflicto político y con mucha solidaridad logró la excarcelación de ustedes en el 1999 y finalmente la de Oscar López Rivera en el 2017. Pero me gustaría que antes de entrar en el aspecto político pudiéramos en este espacio regresar a la vida de ustedes en Chicago, porque ustedes se formaron, crecieron en Chicago antes de entender este conflicto. ¿Por qué en Chicago están luchando por la independencia de Puerto Rico? ¿Qué se da en ese barrio puertorriqueño que levanta una inquietud sobre la situación del país, que ha sido confirmada, que hay una relación colonial, que antes la gente pues estaría confusa y quizás no la entendía, pero yo creo que es meridianamente evidente ahora la naturaleza del conflicto que no estaba resuelto, que no se ha resuelto y que sigue sin resolverse? Bueno, yo creo que es importante, tú sabes, mencionar unos cuantos puntos, porque mis padres emigraron en los 50. Ambos son del campo de las Marías. Papi llegó en el 51. Es bien importante señalar que para ese tiempo en la ciudad de Chicago solamente existían como 220 y pico puertorriqueños. Tú sabes, estamos hablando de una ciudad compuesta de muchos diferentes inmigrantes, pero en ese sector nosotros los puertorriqueños éramos una minoría. Y lo digo porque si éramos una minoría, estamos hablando de una época también en los 50, que si el racismo es fuerte hoy, fue peor en los tiempos de los 40. Éramos una minoría, no teníamos voz en ningún nivel de la sociedad. Así que es bien importante señalar eso, porque como hijos de inmigrantes, fuimos hijos y seguimos siendo los hijos de los inmigrantes. Tú sabes, no solamente los hijos, pero también los padres sufrieron mucha discriminación. Vivimos dándole servicio a intereses de otros. No nos hemos formado para vivir una vida, para pensar profundamente, actuar a base de lo que nosotros necesitamos, a base de los intereses propios. Así que en Chicago, en Puerto Rico, vivimos una vida, ¿verdad?, que nos hizo muy rebelde. Y aunque no nos criamos aquí, yo creo que dichosas fuimos y dichosos todo lo que participamos en la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Entendimos que hay un problema, hay una raíz. Vamos a ver si podemos llegar a, no por reforma, no reformar, sino llegar a erradicar la causa. Que los Bernardo y doña Fifo se van desde las Marías, eventualmente llegan a Chicago, en esa emigración buscando atender su realidad personal. Ahí, como está ocurriendo ahora, yo creo que esa ola de migración la podemos ver. Exacto. Muchos puertorriqueños que buscando algún tipo de salida, pues la emigración es una de las más utilizadas en el mundo entero cuando tienes un país que no te puede ofrecer lo que el país le debería ofrecer a su gente. Está entonces la emigración, la comunidad puertorriqueña no está
es una nueva población inmigrante a una ciudad de millones de habitantes y comienza a tomar esa comunidad identidad como la tenían la tienen los italianos, los mexicanos, los polacos. Y en esa formación de esa comunidad, entonces está el conflicto del racismo, de otros problemas de marginación, de pobreza, de explotación de los que iban de acá a allá a trabajar. Me gustaría que nos pudieran como relatar alguna experiencia de la infancia o algún asunto de vivir allí en Chicago, que fuese quizás como simbólico, ¿verdad?, de estas dos mujeres puertorriqueñas creciendo allá en la diáspora. Por ser hija de inmigrantes, hay una anécdota ahí. Tú sabes, nacer en ese núcleo familiar no era solamente vivir con tu mamá y tu papá. En ese campo de familia nuclear era convivir con tu familia inmediata, como con tus tías, tus tíos y los abuelos. Era cuestión de sobrevivencia. Era difícil, tú me entiendes, económicamente para una familia, tú sabes, cargar todas las responsabilidades económicas, y más en el caso de nosotros, que mami y papi tuvieron 5 hijos. Así que las tías y las abuelas juegan un rol sumamente importante. Y yo adoraba a mi abuela, y era la sombra. Me dicen que cuando yo estaba en Pampers, abuelita vivía en el 3er piso y yo abajo en el 1er piso, y yo gateaba buscando la forma de llegar a la falda de mi abuela. Así que lo que yo quiero compartir en términos de una anécdota de cuando era joven es entrar en las casas de mis amistades, porque mis amistades eran, tú sabes, de la raza, eran polacas, eran italianas, eran de japonesas y eran afroamericanas. Entonces yo entraba en esas casas y no era como entrar en la casa de mía, tú sabes, con el olor de achote, tú me entiendes, el arroz y habichuela y el bacalao con verdura. Tú entrabas en las casas y tú podías notar que era una diferencia, hasta en los muebles, la música, los olores. Pero algo que me encantaba era que cuando yo miraba a esas abuelas o a esas madres, era como mirar las caras de mi mamá y mi abuela también, porque nacía, tú me entiendes, esas miradas de mucha ternura, de ven para acá, vamos a darte este abrazo, ¿quién eres tú? ¿Tú me entiendes? Entonces, esas emociones y esa habilidad de sentirme parte de ellos también. Eso me marca. En la niñez mía, a mí lo que me marca es cómo los padres nuestros tuvieron que trabajar tanto y nunca tenían suficiente dinero para... Sencillamente nunca tuvieron suficiente dinero, porque cuando nosotros le pedíamos a papi, mira, papá, hoy podemos comprar leche, que eran en cartoncito, que yo no sé si era cada miércoles, algo así, y él decía, ¿qué tú quieres? Que yo rasque el bolsillo, y sacaba y no tenía, y el hombre se iba al trabajo como a las 3 de la tarde, llegaba como a las 5 de la mañana. Papá trabajaba primero en una fábrica de dulce. Entonces, después de eso, toda su vida laboral la ejerció como conserje. Entonces, él no se ganaba mucho dinero, pero tenía 5 hijos que tenía que alimentar y educar. Como niño, como adolescente, como joven adulto, uno se da cuenta de muchas cosas y uno crea una rebeldía.
Pero una rebeldía porque ya uno no le gusta y quiere esa injusticia. O aún creciendo se sienten como ajenos y la noción de inmigrante, de que no soy de aquí, que vengo de otro lugar, que estoy como, eso es concepto de temporero, que estoy aquí como prestado. Tú y yo hablamos mucho de eso, Ali, cuando éramos adolescentes y joven adultos. Alicia y yo siempre hablamos mucho y no nos hallábamos, ¿de acuerdo? Nos sentíamos raras, como que no pertenecíamos, pero no teníamos una ideología política para explicarlo. Era lo que el ser nuestro sentía, que esto no, que hay un vacío, hay algo aquí que no funciona. Eso es un buen punto, porque lo que yo voy a decir se aplica hoy en día, se aplica, porque para mí la institución más sagrada es la familia. Nosotros como hijas, yo digo hijos porque tengo hermanos, pero hablando de Lucy y yo, cuando tú humillas a tus padres, tú estás humillando a los hijos también. Yo sentí esa misma indignación cuando en la escuela se anunciaba, porque tienen ese micrófono, ese sistema para que El parlante. el parlante. Y una forma de humillar a los estudiantes que no estaban al día con el dinero de la matrícula fue de nombrarlos, nombres y apellidos. Nombre y apellido. Y eso enfrente, una humillación enfrente de todas las escuelas. Nosotros sabíamos que papi no lo hacía porque papi malgastaba su dinero. Ya para ese tiempo podíamos internalizar que si papi no podía pagar es porque él no lo tenía. Y no porque él quería que en ese momento sus hijos salieran humillados. Así que lo que yo quiero decir es que si no fuimos rebeldes en ese sentido, empezamos a entender que había una discrepancia económicamente. Sabíamos que nosotros no éramos de la clase, tú sabes, cómoda. Nosotros éramos de la clase pobre. No éramos los únicos, éramos las minorías, porque no había muchos que no podían estar al día con la matrícula. Pero ese punto es importante, porque cuando los hijos confrontan esa misma humillación, eso marca al hijo y marca a las hijas. Eso marca. ¿Y por qué digo eso? Porque más después, en la lucha, confrontando un sistema que te está dando lo que es una sentencia de vida, ¿cómo tú lo confrontas? Yo creo que una de las herramientas es, ¿tú me entiendes? De haber internalizado esos valores de mis padres y también de los demás adultos inmigrantes, porque con todo eso ellos confrontaron eso con mucha dignidad y mucha integridad, porque no era algo de un individuo, era una humillación hacia familia, comunidad. Yo creo que como adultos más después se hace la conexión de colonia. Lo que me estás hablando no es solamente la pobreza, es pobres trabajadores, o sea que están trabajando explotados fuertemente y no da para sostener lo básico. Y en ese sentido, pues ese es el Chicago de ese tiempo que se parece un poco a lo que está pasando en el país también ahora, que no da para pagar la luz o para
salud o para pagar la vivienda o la alimentación, o sea que son situaciones como extremas. Pero cuando comienza las luchas comunitarias en Chicago, en los Estados Unidos, cuando se empiezan a quemar las ciudades, motines, y esos motines fueron causados por la brutalidad policíaca, que eso quedó bien documentado en muchos casos. Cuando la gente ya estaban cansada de las cucarachas y los ratones, porque un edificio muy deteriorado, y uno entendíamos cuando la gente en las calles, ya queremos vivienda adecuada, queremos alquiler que podemos pagar, queremos parar la brutalidad policíaca, alto ya al racismo, mejor educación y también una educación que responda a la identidad latina. Tenía buenas amigas que querían ya identificarse con su herencia africana y se dejaban el afro y se vestían con los colores de África y hablaban de el poder negro, Black Power. Ya, esto suena muy bien y eso no viene porque nosotros leímos libros no, eso vino por una experiencia de vida más una afinidad con otra experiencia de vida de opresión. Cuando uno mira en retrospectiva, precisamente esos momentos donde hubieron los motines, las quemas de ciudad, rompieron cristales, olvídese del Banco Popular, allí se rompieron muchos cristales, mucha confrontación con la policía como el representante del Estado. Cuando uno mira ahora en retrospectiva, uno dice, bueno, esos fueron los grandes momentos que provocaron avances en los derechos civiles, en los derechos humanos de muchos sectores. Y aunque duela, ¿verdad?, uno refrescar ese momento, en ese momento del conflicto, pero precisamente ese conflicto logró grandes transformaciones en la sociedad americana. En ese tumulto, pues, o en esa realidad histórica es que entonces las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional se organizan dentro de ese contexto donde hay conflictos y hay que enfrentarlos de diferentes maneras. Cuando ustedes deciden organizarse, ¿qué se puede compartir, verdad, de ese proceso de ustedes entender que tenían que organizarse de otra manera y tomar un curso de acción muy particular, muy significativo en esos años 70 y 80 de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional? Bueno, ¿y quiénes más estaban, verdad? Fueron presos, estuvieron, sí. Estamos hablando con Lucy Alicia Rodríguez, pero también Sí. muchos compañeros de ustedes cumplieron mucha prisión, incluyendo Oscar López Rivera. Sí. Y ¿Quieren- algunos que quieren no fueron- mencionamos Bueno, los sí, nombres sí. a ¿Cómo se da eso? Están en la universidad, deciden, mira, vamos a... ¿qué está pasando, verdad, por la cabeza de Lucy Alicia? ¿Qué discusión se da? Y eventualmente, ¿cómo llegan a esta etapa, verdad? ¿Puedo decir algo? No quiero... ¿O tú querías decir algo? Bueno, depende de lo que se... Porque, Coge. bueno, yo creo que quizás antes de tú comentar o dar lo que quieres compartir, cuando tú hablaste de lo que estaba sucediendo en las comunidades, tú sabes, en términos de la represión, en términos del motín, nosotros fuimos testigos de dos momentos bastante históricos para ese tiempo, y fue cuando asesinaron a Martin Luther King y cuando asesinaron a Malcolm X. De ahí nace la lucha de los afroamericanos. Más después, entonces, empieza a surgir las luchas de los puertorriqueños. Y es importante mencionar eso porque los afroamericanos en ese territorio han llevado una lucha por siglos, empezando con la cuestión de la esclavitud. Así que
es importante insertar ese punto, porque nosotros los puertorriqueños después empezamos a conocer bien esa historia y conocer más o menos, tú sabes, la ira de esas comunidades. Y cuando se habla de Martin Luther King empieza a denunciar la guerra de Vietnam. La empieza a denunciar. ¿Y quiénes son? Tú sabes, ¿dónde están los puertorriqueños? Esos puertorriqueños son soldados también y los están llevando a esa parte del mundo para matar, ¿tú me entiendes?, a personas que ellos desconocen, pero que más después empiezan a decir, pues, ¿qué es la guerra de Vietnam? Si no es una lucha de liberación nacional. Liberación nacional. También vemos en la región de América Latina lo de Cuba. ¿Sabes? Esos son momentos o de tiempo donde no estamos en unas burbujas, estamos bastante pendientes de lo que está sucediendo en ese momento. No como puertorriqueñas aquí en la isla de Puerto Rico, sino como puertorriqueñas allá, ¿tú me entiendes?, siendo testigo y palpitando, así se dice, a carne propia, ¿tú me entiendes?, el sufrimiento de esas luchas. En ese periodo habían matado a Albizu Campos acá, se había criminalizado a todo el nacionalismo, o sea que esa revuelta allá también se da en su país, o sea, estábamos viviendo... Pero en el caso de nosotros, yo por lo menos no es hasta que yo tengo mis 13 años que yo empiezo a conocer quiénes son los nacionalistas. Yo no, en mi casa no existía, no ponían la bandera puertorriqueña. ¿Me entiendes? Pero como que aunque no sabíamos de esa historia ni de nuestra bandera, algo por dentro sabía, tú sabes, que nosotros no somos afroamericanos, ¿me entiendes? Y nosotros no somos cubanos, pero nosotros poquito a poco empezamos a reafirmarnos como puertorriqueñas y haciendo esa conexión. Pero, yo lo admito. Pero entonces, por ejemplo, Oscar López estuvo en Vietnam, o sea, esa historia que me estás diciendo la vivieron puertorriqueños acá y puertorriqueños allá en la diáspora. ¿Cuándo se da ese, y Albizu Campos hablaba de que la patria es valor y sacrificio, ¿verdad? Pero el sacrificio al que ustedes se iban a exponer cuando se organizan como las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional ya no es un movimiento político público, hay unas connotaciones, van a enfrentar esa legalidad, el sistema de otras maneras. Tuvo que haber un entendimiento de que la vida de ustedes estaba tomando un giro muy distinto y eso no es un salto que se da. No, pero ya cuando ya para esa etapa, ya cuando nosotros somos parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, ya habíamos... Hay una conciencia política. No, sí, la decisión la hicimos para formarnos políticamente, para tener, para desarrollar una ideología revolucionaria, no solamente basada en lo que estaba pasando en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, sino en el mundo, porque esos fueron momentos tan poderosos en el mundo. Muchas naciones, muchos pueblos estaban luchando para poner fin a la misma cosa, al colonialismo. Y nosotros estamos al tanto ya cuando estamos hablando de lo que al principio fue algo innato, algo dentro, pero luego ser parte de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, ya no habíamos, estábamos en proceso de formación, en el sentido que nadie se ha formado por completo, las cosas van formándose.
y van tomando, ¿verdad? El camino no es tan recto, sino, pero sí, nosotros teníamos ya al punto. ¿Y tú te acuerdas de ese día cuando tomaste esa decisión? Si tú tuvieras que recordar, mira. Sí, cuando se me pidió ser parte, yo no lo tuve que pensar. Y cada cual, yo sé que sabía que eso era una cosa muy seria y que es posible que íbamos, bueno, o el arresto o la muerte. Y de ahí es donde la patria, el valor y sacrificio. Lo pusimos todo en la mesa. ¡Wow! Aquí estamos. ¿Ves? Pero yo creo que algo bien importante señalar, fue una lucha clandestina. Él quería ir. Era una lucha clandestina. Porque, ¿sabes? Con lo que estabas haciendo el FBI para ese tiempo, tú sabes, Puerto Rico tiene una larga historia, ¿tú me entiendes? De todos los diferentes masacres. Y también allá en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Sabes? Tú eres un blanco. Si tú actúas frente a su cara, tú eres un blanco. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que, tú sabes, la lucha armada para ese momento, tú sabes, fue vigente. Era sumamente importante. Los que me están escuchando quizá van a tener sus críticas, pero la lucha clandestina, tú sabes, es una lucha donde uno puede actuar, ¿tú me entiendes? Y apuntar y denunciar, tú sabes, todas las travesuras. Pero a la misma vez, en esa historia de la Fuerza Armada de Liberación Nacional, por cada acción que se tomaba, siempre existía un comunicado. Tú sabes, un comunicado y también una llamada a la prensa. No era una acción caprichosa, una acción que iba, tú me entiendes, a causar daño a un ser humano. Fueron, tú sabes, contra instalaciones que eran símbolos del Estado. Yo, para la gente que nos escucha en Radio Casa Pueblo, ¿verdad? Lucha armada fue lo que hicieron para independizar a Estados Unidos de los ingleses. Y el hecho es que el coloniaje está reconocido como un delito internacional hoy, en el 2017, y va a ser reconocido como un delito internacional en el 2018, en el 2020, como era en el año 50 y en el 98 también. Y de hecho se reconoce por Naciones Unidas el derecho de los pueblos a rebelarse y a liberarse con las herramientas que tenga al alcance, inclusive el uso de la lucha armada. Eso, desde el punto de vista internacional, cuando hay países oprimidos, eso no es ningún delito, eso está reconocido como dentro de las reglas de juego. Eso se considera como una herramienta que los pueblos la pueden utilizar si la entienden necesario en un momento dado. Ustedes Yo nunca entendía o tenía un problema aceptando que nosotros, especialmente cuando ya fuimos identificados y encarcelados, en muchas ocasiones se intentaba, por ejemplo, no necesariamente en la prensa, muchas veces las personas que nos visitaban intentaban tratar de ponernos en la defensiva. ¿Por qué la lucha armada? Entonces, pero ¿por qué no preguntan por qué la guerra a todos los niveles en contra de los puertorriqueños? Y no solamente los puertorriqueños, porque vivimos en un planeta, pero ¿por qué no le hace esa pregunta a los agresores, a los que nos están colonizando y que vemos hoy en día quieren terminar con este país, con todos nosotros y la naturaleza, pero no hacían esa conexión?
porque estamos sirviendo a los demás y ellos con el plato grande y mira, hoy en día estamos en una crisis y muchos quizás todavía nos preguntarían hoy en día, porque sí, me han preguntado, ¿y por qué? Si tú crees en la tú sabes, la lucha armada, porque vamos a mirar esta situación de una manera mucho más abarcadora, porque es muy abarcadora, muy compleja. Y yo creo que de esa manera vamos a entender las cosas y hacer mejores decisiones todos nosotros. Así que en cada uno de sus actos había un reclamo por la independencia de Puerto Rico. Ese era el... Claro. Y también por la excarcelación de nuestros presos políticos, porque para ese tiempo don Rafael Cáncer Miranda, Lolita Lebrón, estaba Andrés Figueroa, Irving Flores, Oscar Collazo. Sí. Así que cuando uno empieza a ver, tú sabes, en ese periodo de luchas en las comunidades, ¿sabes? La petición, nosotros fuimos encarcelados en el 1980, abril del 80, y ya para junio se preparó un documento que se entregó en las Naciones Unidas, tú sabes, más o menos hablando de quién éramos, la cuestión de nuestra posición de prisioneros de guerra, la lucha colonial, y ahí en el centro están todos los comunicados de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. O sea que hay un argumento político, hay un asunto que denunciar, hay una urgencia de comunicar y de provocar una discusión distinta, cambiar la conversación de la relación de Estados Unidos con el país. Y ahí, ¿por qué las acciones eran las acciones contra la banca? Los bancos eran también contra el ROTC, era contra la ocupación de Vieques, era fuertemente en contra del hecho de que nosotros teníamos, tú sabes, presos políticos. Y un dato, nosotros somos de Chicago y ahí mismo en la misma estado estaba don Rafael Cáncer Miranda. Así que son conexiones de luchas. Así que la intención no era como provocar miedo en la población, no era el civiles, eran siempre instalaciones físicas, ¿verdad? Sí. Que representaba el sector bancario, militar o algún sector político. Había un pronunciamiento escrito donde se describía la finalidad, el objetivo, y había también una advertencia, ¿no? de que si había gente que pudiera salir, llamada. había una llamada. Había una llamada. Era una responsabilidad de informar a la prensa y decir, en tal lugar, tú sabes, va a haber una acción y el que va a tomar o estás tomando responsabilidad es la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Tú sabes, esos son puntos sumamente importantes porque nunca fue la intención de lastimar a un ser humano. Eso es... No, eso es cierto. Yo creo que eso fue una guía fundamental para todos nosotros. Nosotros queríamos añadir, porque no es que nosotros íbamos a resolver los problemas que nos afectaba como pueblo en ese entonces, no pretendíamos eso, pero era para ayudar a animar, crear y conciencia, la lucha contra la minería, Kennecott Copper, la marina en Vieques, el superpuerto que estaban planificando, la muerte de Ángel Rodríguez Cristóbal, los asesinatos del Cerro Maravilla, los asesinatos del hijo de Juan Mario Brown. Exacto. O sea, el periodo de carpeteo, o sea, razones yo creo que había
Sí. puede hacer un gran listado. ¿Cuánto? Así que en esas acciones tenían su propio protocolo que incluía un respeto a la vida humana, inclusive la del adversario, la de que se pudiera pensar que es el adversario, inclusive esa vida se respetaba porque había una advertencia para minimizar El adversario no eran los no era la gente, trabajadores, ni los soldados. ni los soldados. Eso no, era todo un sistema, un andamiaje. ¿Y cuánto tiempo estuvieron como en ese proceso de clandestinidad antes de ser arrestados en el 80? Del 74 hasta el 80. 6 años. Clandestina, teniendo No, una vida. sí, clandestino, sí, no todos estábamos en el clandestino. Viviendo. Viviendo, eran Pero- 4 que en el 74. No sé, en el 76. Ay, perdón, En noviembre del 76, 2 años, porque Sí. en total son 4 años Sí. de vivir del clandestinaje. En noviembre del 76, la FBI pudo identificar a 4 de nosotros. Aide Beltrán, Carlos Alberto Torres, Oscar López y a mí. Y no tuvimos otra alternativa sino entrar por completo y vivir en el clandestinaje hasta el 80. Y Pero Oscar eso hasta no el fue 80. por Y- cualquier tipo de inteligencia de su parte, del FBI. Porque No, es bien importante, porque en las capturas nuestro, tú sabes, no fue tampoco, no fuimos capturados porque ellos hicieron unas investigaciones. No, fue errores, porque en el 76, tú sabes, un tecato entró en el apartamento que era de Un safe house. un safe house, donde estaba Carlos Alberto con Aide. No, not safe house, they weren't underground yet. Bueno, ok, es safe house. Ese safe Pues entonces la cuestión es que entró Y un Betty- tecato. y Betty- Es cierto, entró un tecato, se llevó unas cosas y lo quiso vender en la calle. Y había una gente y le pregunta, ¿y dónde tú sacaste eso? Para no caer preso. Y él empieza a decir, bueno, lo encontré en tal lugar. Y así que Ahí sí. es donde se hace la conexión y en menos de 10 horas, en corto tiempo, Lucy, Oscar, Carlos Alberto y Aide Tienen tenían que... Y viven entonces por cerca de 4 años en el clandestinaje en Chicago, ¿no? No, En Se distintos van. lugares. se van a diferentes lugares. A diferentes lugares. Y Sí. mantienen entonces parte del grupo de las Fuerzas Armadas, entonces se va obligada a irse clandestina 4 y se queda entonces otros miembros del grupo que entonces pueden mantener su vida pública, ¿no? Como Alicia, ¿no? Que tus papás no sabían nada al momento del arresto, que nadie... Para continuar entonces ese trabajo político con esa dirección y asumiendo esa postura que ya habían... Sí. Y la razón por la cual, yo creo que fue muy importante de tu parte traer ese punto, que no fue por la inteligencia de la policía, sino por errores, porque nosotros teníamos una profunda disciplina, una disciplina inquebrantable. Y todo el enfoque nuestro era llevarnos más y más cerca a la independencia de Puerto Rico. Mira cómo son las cosas. Ya, mira, y vemos lo que hay hoy en día, que la independencia no está, pero eso era lo que nosotros, todo nuestro esfuerzo era para que Puerto Rico tuviera el poder ya de hacer que los puertorriqueños tuvieran el poder de hacer decisiones. Y cómo cuidamos del público, también nos cuidamos el uno al otro, porque
tomamos unas medidas de seguridad bien estrechas. Y a mí me preocupa que hoy en día por el internet se habla muchas cosas, por ejemplo, de lo que ha sucedido, lo que sucedió en el paro y eso, y uno no puede uno tiene que tener mucho cuidado con la información que uno presenta, porque las consecuencias son muy serias, y lo que necesitamos lograr como país es algo muy serio también, y tenemos que cuidarnos. En esa disciplina, si pudieras decir 1, 2, 3, estos son principios de esa disciplina que requiere... Que hay cosas que no se dicen. Hay cosas que no se dicen, hay que ser discreto, entonces... Discreto en el comportamiento, en el uso de equipos electrónicos. Hay que tener una discreción, y cuidarse el uno y cuidar a los demás. Yo no estoy, y no importa, si se va a planificar una reunión, cualquier, vamos a ser personas serias y con discreción, y seguimos adelante con los proyectos, porque no es una cuestión del ego, no es para que otros nos escuchen, no es para que sobresalgamos, como nosotros, mira, vamos a hacer esto, vamos a decir esto, vamos a estar en la tarima, no es eso, ¿ves? Yo creo que también... Pero ese es el caso de ustedes que es un movimiento clandestino, o sea, que no es lo mismo que un movimiento público. Pero ahí en ese movimiento clandestino, ¿hay algún vínculo directo con Puerto Rico, con un líder de la independencia? ¿Hay algún amarre o alguna inspiración en ese entonces? ¿O esto es enteramente este grupo de puertorriqueños que están en la diáspora, que han nacido, han crecido, se han formado, se vinculan con la isla y dentro de ese espacio deciden, mira, esto es lo que vamos a hacer nosotros? Si tú miras esa petición que se entregó en las Naciones Unidas, donde están esos comunicados, tú vas a ver 2 o 3 o unos cuantos donde están más de las Fuerzas Armadas de Liberación asumiendo responsabilidad por una acción, y incluyes algunos de las organizaciones aquí en Puerto Rico. ¿Y ustedes conocían a Filiberto Ojeda, por ejemplo, en ese entonces? Vamos a decir, Arturo, que hay cosas que nosotros tenemos que aguantar. Okay. Y sí, hay muchas cosas que me encantaría, yo me imagino que a Alicia también, me encantaría poder expresar, porque son enseñanzas. Claro. Pero por la naturaleza, hay cosas que sí podemos decir, pero hay cosas que tenemos que aguantar y quizá llevar a la tumba. Cuando se habla de disciplina, no se podía beber, no porque alguien me lo imponía, pero imagínate si en ese momento tú ibas a caer presa. Tú tienes que tener, tú me entiendes, la mente clara, y tus acciones tienen que ser claras, porque no solamente va a perjudicar a uno mismo, pero va a perjudicar a los demás. Y no solamente a los demás, pero cuáles son las intenciones. Eso también es sagrado, sumamente sagrado. Antes de entrar cuando entran a prisión en el año 80, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional tienen una fuerte presencia de mujeres, como un gran balance, y uno habla ahora de perspectiva de género, pero ¿cuál era el rol de la mujer? ¿Era un rol de liderazgo? ¿Cómo era el rol de la mujer en esa gestión clandestina en la lucha por la independencia de Puerto Rico que llevaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional? Aide fue la compañera de Carlos Alberto, y Lucy fue la compañera de Oscar, así que eso son otras dimensiones de esas relaciones. Pero en mi caso en particular,
nunca sentí, ¿sabes?, que alguien me estaba callando. Y por mi forma de ser, tú sabes, sabía que cualquier tipo de investigación, tú sabes, no necesariamente un género iba a ser superior que el otro. La importancia es de hacer un buen trabajo. Así que la toma de decisiones, todo era muy compartido. Vamos a ponerlo de esta manera. Entendiendo las cosas como las entiendo hoy en día, yo creo que quizá hubiera sido bueno tener, porque no se traía la cuestión de la igualdad de la mujer como un issue, y siempre debe de ser algo que se tome, que se considere conscientemente, pero no se hizo. Pero eso por un lado. Por el otro, nosotras las mujeres, en torno a la acción, en torno a los actos, nunca tomamos una posición secundaria. Estamos las mismas responsabilidades y Los niveles de riesgo, las tareas. todo. En algunos instantes, tú sabes, el compañero, tú sabes, entendía por qué cuestionaba. Como quien dice, ¿tú estás lista? Y, ¿por qué no? ¿Tú me entiendes? Yo creo que fue sus propias inseguridades, pero respeto el hecho que él lo articuló. En vez de quedarse callado, él lo está articulando. Y es, ¿sabes?, cuestiones de crecimiento para ambos. ¿Tú sabes? Cuando entran entonces, las capturan en el año 80, en abril, si nos pudieran llevar desde el punto de vista de las emociones, ¿verdad?, de dos jóvenes puertorriqueñas criadas en Chicago, que sabían lo que hacían, estaban plenamente conscientes de las posibles consecuencias. Cuando llegan entonces a ese evento que se materializa, uno de los grandes temores es que puedan ir presas, y finalmente pues eso ocurre. Y está su papá, don Bernardo, y está doña Fifo, que no sabe nada, y entonces está tu hijo Damián, que está en ese proceso. ¿Cómo fue eso, Lucía? Bueno, hasta el día de hoy todavía mi hijo Damián y yo estamos buscando la manera de sanar esa ¿Damián nace en qué año? Damián tenía 3 años y medio cuando entramos en el clandestinaje, Okay. cuando tuve que entrar por completo. Él Damián, nace en el Por 72. 2 años, él no ve a su mamá. Por 2 años no ve a su mamá. Por 2. Sí, del 74 hasta... No, por del 4. 76, perdón, hasta el 80. Sí, 4 años sin ver a su mamá. Sí. Y Damián está contigo, ¿no? Con Alicia. Bueno, Entonces la arrestan a ella. Cuando Lucy y los compañeros tuvieron que ir al clandestinaje, eso fue una ruptura en la familia. Entonces yo estaba estudiando en la universidad y yo veo que era sumamente difícil para la familia, porque la familia, tú sabes, era como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Porque en ese instante, tú sabes, es el cuidado del nene que tiene sus 3 añitos. O sea que en este proceso, Lucy, cuando se va, tienes que dejar a tu hijo atrás, con conciencia de que va a estar con tu familia, que va a estar bien cuidado, o sea que sabe que va a estar bien, pero esa conectividad se va a romper, se interrumpe. Entras entonces a prisión y me estabas diciendo que entonces esa primera cicatriz es esa relación entonces con tu hijo, que aún hoy, que han pasado
37 años, todavía no se ha podido sanar del todo. No, porque él dice, tú eres mi madre y te fuiste. Aunque él es un hombre hoy en día y una persona inteligente, pero no importa. Emocionalmente todavía no ha sanado por completo. Está en ese proceso, estamos en ese proceso, pero eso va a tomar todavía su tiempito, porque lo que él quería era criarse conmigo. Claro. Y no pudo, y él no entendió. Yo, por mi parte, lo lloré fuerte, como 2 años en el clandestinaje, fuerte. Y yo para mí, como pensé que nosotros nos buscaban ferozmente la policía, y quizá yo no iba a vivir eso, porque en sí nosotros estábamos muy claros en cuál era nuestra misión. Y bueno, quizá yo no lo voy a ver, y es como que como que lo perdí. Ese fue lo más difícil para mí. Eso fue lo más difícil. Porque con mi papá, porque ya mi mamá ya era otro mundo, mami era otro mundo, ella estaba ahí envuelta, aún en el clandestinaje, ella estaba ahí envuelta, luchando. Papi era más, tú sabes, nuestro papá y eso, pero hablamos mucho en la cárcel y pudimos bregar y sanar mucho, pero esos son situaciones difíciles. Ustedes en ese momento colectivamente asumen la postura de prisioneros de guerra. Una postura de que no es simplemente un prisionero político, sino un asunto de que hay un conflicto entre dos naciones y ustedes son del país que lucha por su independencia y que no reconoce entonces el poder político de un país que se impone sobre el otro. Ahí también conocen a Juan Antonio Correter, ¿verdad? En prisión. Pero fue una postura que... Pero ¿sabe una cosa? La guerra toma muchas formas. Eso siempre fue el entendimiento propio. La guerra toma muchas formas. Ok, no habían tanques apuntando hacia el pueblo, pero era una guerra. Entonces nosotros, pues, prisioneros de la guerra, y la guerra continúa hoy en día. Es una guerra que tienen en contra nuestra. Por lo menos así lo veo yo. Nosotros tuvimos también experiencia de otros casos donde la reacción inmediata es: consígueme un abogado, que yo tengo que salir de esto. Eso es de correr, ¿tú me entiendes? En vez de quedarse pausados y entender que lo que tenía que estar ahí al frente de todo era el caso colonial de Puerto Rico. Cuesta lo que cuesta. Tú sabes, asumir esa posición era como entrar en la boca del lobo. Porque nosotros le dimos la espalda al nivel estatal como al nivel federal. Y nosotros teníamos que asumir la consecuencia. Y era la ira y la hostilidad de esa institución penal. Incluye no solamente desde las cortes, pero en el momento que a ti te esposan y te llevan a esas diferentes cárceles, tú tienes que ahora asumir esa responsabilidad de prisionera de guerra, de confrontar lo que ellos quieren hacer contigo. Más que nada, de romper tu espíritu. Existió la tortura física, pero tú sabes, detrás de esas rejas, 24 horas al día, tú bregas con la tortura psicológica. Entonces las acusan de conspiración sediciosa, ese es el cargo principal, y se les sentencia ¿a cuántos años? Por vida, ¿no? Esa era botar la llave. 85 años y a mí 83 años. Y entonces entran a la prisión, primero
están a nivel estatal, ¿no?, cumpliendo sentencia en Illinois. Y yo creo que fue en el 81 que, no sé si fue en el año 81, un año después, que tuvimos la oportunidad de ir a Chicago. Ujú. Por 81. primera vez, yo era un niño y pude ir, la primera vez que voy a una cárcel. Creo que 81 o 82. Yo creo que, no, 81. 81. Fue al comienzo Fue casi. sí, bien tempranito. Tempranito. Y por si acaso fueron mis papás los que me llevaron allí y fuimos con doña Fifo, Sí. con su mamá, y sé que las conocí después de Juan Antonio Correger, que estuvo en el año 80, ahora atrás, cuando ustedes entran a prisión, y él las visita a la cárcel y luego escribe un poema que se musicaliza tras la muerte de Juan Antonio Correger en el 1985, que es Boricua en la Luna. Y es un poema que él escribe tras la visita a prisión. En nombre de Betances, en nombre de los héroes y mártires de Lares, de todos los héroes y mártires de la lucha por la independencia de Puerto Rico y sobre todo en nombre de Pedro Albizu Campos. Por favor, puertorriqueños, hay que hacer la decisión de volver a proclamar la independencia de Puerto Rico. Desde las ondas del mar son besos a su orilla. Una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar, un largo llanto y morir. De ese llanto yo nací, como en la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volado, a Nueva York se acercaba un peón de las Marías, con la esperanza decía del largo día volver, pero antes me hizo nacer, y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un taller. Una lágrima, soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue el abuelo el amor único en mi regocijo. El recuerdo siempre fijo en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto, y un Puerto Rico del sueño. Y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Y al lechón que me desmienta, que se ande no sea en lo más estrecho de un zaguán, pague la prenda. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna.
villano, yo sería borincano, aunque naciera en la Bueno, nosotros fuimos capturados por abril del 80 y cuando nos llegan las letras de Juan Antonio Coreger, de esa canción tiene la fecha de diciembre de 80. Exacto. Sí. Pero don Juan, ¿sabe? Hay historias con don Juan. Hay historia, y como, sí, Las que se podrán contar. y la que no, son historias bien poderosas. Se desarrolló un vínculo con Juan Antonio Coreger muy profundo, y él de esa experiencia que él fue testigo, y eso fue antes de encarcelarnos. Él me escribió una poesía, porque yo llegué al borde de la muerte y supe cómo actuar y pensar de una manera no egoísta, pero pensando en todos los demás a mi alrededor. Aunque el dolor era, yo agonicé. Y él escribe esa poesía. No es capricho cuando hablamos de la relación que tenemos, que tuvimos con Juan Antonio Coreger. Viene de algo muy profundo, y también viene de su testigo de la lucha nuestra. Y no solamente en el clandestinaje, pero ya en la cárcel. Lo que lo llevó a apoyarnos fue que esos son boricuas, esos son puertorriqueños, ¿ves? Y son historias bien, pero no se puede decir todo. Bueno, don Juan Antonio Coreger llega a los primeros juicios, porque los primeros juicios fueron a nivel estatal. Entonces, Juan Antonio Coreger estuvo presente en la corte cuando ellos empiezan a traernos uno por uno. Y los que no estaban identificados, que eran la mayoría, los únicos identificados fueron tú, Carlos Alberto y Aide. No, Aide no participó a nivel estatal. A ella la enviaron rápidamente después de una semana y media a nivel federal. Así que fuiste tú, fuiste Carlos Alberto Torres, yo no sé si Dilcia, pero los demás, Luego dice. los demás éramos Jane Does and John Does. Imagínate, nosotros ya estábamos ahí unas cuantas semanas y nosotros rehusamos identificarnos. Nunca Están le por dimos semanas sin saber quiénes son ustedes. correcto. Sabían porque ya tenían la huella nuestra. Ok. Y ya no están buscando. Ya dijo, oh, mira Pero eso. nosotros los demás, Y a Oscar no lo cogen Ese año, ese año. del año. en ningún momento yo le doy mi nombre. ¿Ah? Lo que mi hermana me está diciendo, compartir unas anécdotas. Claro. Porque yo soy la primera mujer que fue capturada. Era el primer grupo que fue Luis Rosa y yo. Nosotros no sabíamos nada del segundo grupo. Ellos no vienen hasta quizás 15 minutos o 20 minutos. Y en ese periodo jamás estábamos colaborando. O sea que el mismo día arrestaron, no en un mismo evento, esto es... Ellos estaban unos cuantos cuadras, tú sabes, aparte. Como una hora antes te arrestaron, ¿verdad? Bueno, nosotros entramos en ese cuartel a las 3 y ya para las 3:15, 3:20 ya estaban entrando ustedes, el segundo grupo. Ok. Fue un cantazo grande. Sí, pero no colaboramos. Ellos me quitan mi cartera, me quitan unas identificaciones y regresan y dicen, ¿este no eres tú? Y nada.
ni donde yo quiero hacer mi llamada, tú sabes, que es Nada. un derecho. Y yo no sabía hasta dónde o hasta cuándo. Pero estaba yo preparada para lo máximo, para lo máximo. Entonces, a consecuencia, nos llevan al Cook County, tú sabes, después de sacarnos las huellas, y nos ponen a todas en un solo cuarto, que fue en el piso más alto de la unidad de mujeres, el piso más alto, y detrás de 3 o 4 puertas. Nunca vimos nuestros nombres. Nos llevan a las cortes con el Jane Doe y el John Doe, ¿verdad? Pero algo pasa. Tocan la ventana. Bueno, va a venir un international consultant, un consultor internacional. Pero para recibir esa visita nos tienen que dar los nombres. Entonces, lo que no estaban identificadas, dimos nombres. Yo era Mariana Bracetti. Carmen Valentín era Antonia Martínez. Entonces asumen nombres de mujeres heroicas del país. Claro, Sí. y los compañeros también, pero los compañeros no recibieron visita de ese consultor internacional, que era Juan Antonio Corejel. Él era el... Yes. Sí. Entró como otro abogado. Pero hay que entender esto. Juan Antonio Corejel entra cuando nosotros todavía estaba en el periodo inicial de la captura. Estamos en ese periodo inicial. que todavía no están ni identificadas, o sea, en ese No proceso... estamos identificadas. Juan Antonio Corejel llega en un momento que nosotros no estábamos identificados. No habíamos ni recibido visitas legales. No teníamos ni acceso a nuestra llamada, a nuestra familia. No teníamos contacto con nadie. Familia, abogado, nadie. Pero va a venir un consultor internacional. Y nos dejan, estábamos solos con Juan Antonio Corejel por un periodo quizás como de 20 minutos. Algo bien breve, súper breve. Pero fue a mi juicio. Esa visita me marca. Yo creo que esa visita de Juan Antonio Corejel fue como el mejor regalo del universo. Mejor regalo. Mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese breve encuentro con Juan Antonio Corejel, yo le hago la pregunta, yo le digo, o sea, porque ya yo sabía la historia de él, de su solidaridad y sus luchas con otros países de América Latina. Y él estuvo preso en el 36, o sea, con don Pedro, ¿tú me entiendes? Y estuvo en Atlanta 10 años. Y todas esas trayectorias, y un puertorriqueño tan vertical, tan vertical, y tenerlo en ese espacio, que yo dije, Dios, pero ¿cómo se dio esto? ¿Cómo se dio esto? Y regresó visitó con Alicia y conmigo en el 83. Pero yo le pregunto, Juan Antonio Corejel, ¿qué sugerencias nos puede dar? Porque nosotros sabemos que vamos a confrontar años en la cárcel y sabemos que nos van a dar duro. No nos van a tratar como nosotros presos. Nosotros siempre vamos a ser un blanco. Y él me dijo, como quien dice, como que yo no les puedo decir nada. Ustedes me pueden decir a mí. Era como depositar esa confianza en nosotros. En nosotros. Me quedé callada. En vez de decir, ustedes tienen que hacer esto y aquello. La contestación la tenían que encontrar ustedes. Y así, en esos lugares.
y en muchos lugares. Y en la vida. Y Sí. en el tiempo hoy de Puerto Rico. Cuando entonces están en prisión, se activa un movimiento de la comunidad de Chicago y luego de Puerto Rico y se va expandiendo en términos de darle un espaldarazo, un respaldo y hacer público, ¿verdad?, lo que eran sus reclamos, dándole visibilidad al prisionero político que está allí por unas causas y ahí pues se van poco a poco, diferentes sectores van entendiendo, ¿verdad?, de qué se trata. Hay un proceso de educación y quizás es a través de la solidaridad y un componente humano que eventualmente le permite, en el caso de Puerto Rico, a la sociedad en general, romper esos amarres ideológicos y llegar finalmente a un consenso político. Y ese consenso político es reclamar la excarcelación de ustedes. Finalmente la campaña madura y llega ese momento donde se les comunica que el país ha triunfado porque han provocado su excarcelación. Tú sabes que ha estado por mucho tiempo el país, la gente, diferentes sectores abogando por su excarcelación. Cuando finalmente eso se está materializando, que lo ven al alcance, qué están pensando, cómo toman esas noticias, la posibilidad de salir de prisión, ¿qué pasaba por la mente de ustedes? Bueno, después de casi 20 años, tú sabes, tú no puedes hacer un switch. Tú has estado sobreviviendo dentro de un espacio que es como un manicomio. Tú sabes, el constante cuidarte, a ver en qué parte hay una debilidad. Y uno va sabiendo que si tú le entregas algo, te va a quitar. ¿Tú me entiendes? Por eso es que la posición de prisionera de guerra para mí fue como una arma, una habilidad para yo sobrevivir esa existencia. Porque en la cárcel las cosas son blanco y negro. Todo es blanco y negro. Y hay que mantener ese centro. Así que cuando escucho esa cuestión de que hay una oportunidad, ¿tú me entiendes?, para salir, era como ver la puerta abrir y yo me quedé parada, firme, como quien dice, esto se tiene que discutir. Podríamos salir en 2 horas. Para. O sea que en ese momento que se le comunica la posibilidad de que las puertas abran, no es como que automáticamente recogieron sus cosas y se fueron. Y se sorprendieron los carceleros, pero se Bueno. sorprendieron. O sea, Because we said no. Lo que yo quiero decir es que cuando llega ese anuncio de que nosotros íbamos a salir, en ningún momento se pensó, pues déjeme ir corriendo a mi celda y déjeme poner mis cosas en una bolsa e irme ya. Porque pero eso pudo ser, ¿no? Eso, Le sí. pudieron decir, en 2 horas usted puede estar fuera. Eran las 2 de La la tarde administración- y nos querían sacar antes de las cuentas de las 4. vino la administración y nos llamaron todos a la sala de visita. Y ya nosotros habíamos dicho, porque no todos tenían el mismo pensamiento. Había una que sí, ella quería irse. Y eso no era nada malo, no era nada malo. Pero cuando nosotros le dijimos, miren, tenemos que pensar en nuestras decisiones. Nosotros entramos como grupo, vamos a salir como grupo. Entonces nuestra preocupación fue cuál es la decisión correcta, porque esto va a tener consecuencias. Entonces lo que nosotros hicimos, tenemos que hablar entre el grupo completo. Y estábamos todos en diferentes cárceles. Queríamos
consultar con nuestros abogados y queríamos consultar con Puerto Rico. ¿Tú me entiendes? Todo iba a tener consecuencias. Así que no estábamos actuando individualmente. Entonces también nos molestó mucho que no era una decisión que iba a incluir a todos. Que no iba a incluir. Así que habían, tú sabes, unos puntos donde nosotros teníamos que hablar entre el grupo y asumir la postura correcta. La abogada Jan trató, Jan Sussler, de unirnos todos en una sola cárcel, como el MCC de Chicago. Entonces el Departamento de Justicia dijo, no, tenerlos todos bajo un solo techo, no. Entonces lo que dijeron fue, pues vamos a darle llamadas de conferencias, donde en cada prisión unieran todos los grupos, todos los prisioneros, para que ellos entonces tenían acceso a estas llamadas, para que nos podíamos más o menos comunicarse simultáneamente entre todos. Y te digo, Arturo, que eran 3 llamadas y cada llamada era como 1 hora y media. La primera fue no para discutir, la primera fue, mira cómo tú estás. ¿Sabes? Me recuerdo que Adolfo el Lampa, que estaba sufriendo de una condición, nosotros queríamos saber cómo él estaba, queríamos saber cómo estaba Oscar, porque Oscar estuvo casi 12 años y medio en una unidad de control en Florence, Colorado, y también en Marion, en Illinois. Diferentes unidades de control, 12 años y medio. A Oscar lo sacan en el 98. En menos de un año es que Clinton nos entrega esa oferta, entre comillas. Así que era bien corto que Oscar ya estaba en población general. Así que nuestra primera preocupación era la salud y el bienestar de los demás. Así que lo que pudimos lograr en esa primera llamada era que nosotros teníamos que llegar a una decisión, y tenía que ser una decisión de unidad. Cada uno tenía que estar de acuerdo con la decisión que íbamos a asumir. Y es que es bueno decir los nombres. Aquí está Elisam Escobar. Ok, entre los compañeros estaba Elisam Escobar, Adolfo Matos, Luis Rosa, Alberto Rodríguez, Edwin Cortés, Ricardo Jiménez, Oscar, Juan Segarra, estaba Camacho, Antonio Camacho, pero Antonio Camacho no quiso participar. Él tenía una posición distinta. Así que espero que no deje ningún nombre de las mujeres. Era tú y yo, Alejandrina, estaba Carmen Valentín y Dilcia Pagano. Así que éramos un grupo grande. Así que en esas 3 llamadas. O sea que lo que pudo ser 2 horas, a la larga terminó siendo 3 semanas aproximadamente, antes de que decidieran colectivamente salir, colectivamente, y que se materializara entonces que las rejas se abrieran y ustedes pudieran. Y pero nosotros lo que pasó sabíamos que al no salir en esas 2 horas, nosotros no sabíamos lo que estaba en la mente de Clinton. Fácilmente él hubiera dicho, bueno, yo le di la oportunidad. Además de darnos la oportunidad, en comillas, por esas más de 3 semanas, la derecha estadounidense se formó en contra de Clinton. Fue una ola
bien negativa en contra de ese presidente. Y nosotros pensándolo todavía en la cárcel. Así es que eso... Lo que salió fue la cabeza, ¿tú me entiendes? Y la ira del FBI. Ujú. Así, yo quiero que tú termines porque me encanta como tú lo explicas, mejor que yo, pero voy a decir una cosa, que nosotros en ningún momento de nuevo estábamos pensando en nosotros como individuos, porque no sabíamos cuándo podía llegar. Hey, you lost out, guys. Perdieron esa oportunidad. Nosotros no nos importó ese proceso y lo llevamos. Pero refleja también quiénes somos. ¿Tú me entiendes? Tú sabes, cómo nosotros, tú sabes, confrontamos, tú sabes, esta lucha armada, cómo confrontamos también el momento de la captura y cómo a través de todas esas décadas nosotros mantuvimos, ¿tú me entiendes?, bien vertical. Así que no nos podían romper psicológicamente con el dulce de libertad. Váyanse en paz si piensan que nosotros rápidamente nos vamos a vender. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué yo digo eso? Porque fue otra forma de torturarnos y hostigarnos, de no permitir que todos salieran a la misma vez. No había ninguna justificación, ninguna. Para dejar a Carlos Alberto, a Oscar López Rivera. A Carlos Alberto no le dan, él no estaba en la lista de la oferta. A él le dijeron que no. Tú tienes que quedarte y terminar tu sentencia. A Oscar le dicen, tú tienes que firmar, esperar 10 años y salir. Entonces, con buena conducta. 10 años. Y yo creo que ese fue más o menos el tema que estuvimos discutiendo la gran mayor parte de las llamadas. Porque ambos compañeros, Carlos Alberto y Oscar, sabían que nosotros teníamos que salir. Y ellos están en esa conversación. Sí. Lo empujaron, salgan. Ellos Oscar, sí. La decisión fue... Y ellos van a escuchar esto, ellos saben. Claro. Ellos saben. Claro. En ese tiempo del encarcelamiento, porque Lucy habló del año que ella pasó en la unidad de control, ¿sabe? Alejandrina tiene también su experiencia, como ella fue violada, ¿tú me entiendes? Donde en un grupo de oficiales, it was like gang rape, cuando ella dijo, ¿por qué me están forzando a someterme a otro registro desnudo cuando ya yo terminé? Y le dijeron, te tienes que someter nuevamente. Y cuando ella protestó, la tumbaron y le quitaron su ropa. Y el que estaba aguantando la cabeza entre las rodillas fue un teniente, hombre, y su esposa participó en ese tipo de acto. Así que, ¿por qué yo digo esto? Porque a nosotros esto no se puede borrar. Hablamos de tortura física y tortura psicológica. Lo que tú le haces a mi compañero o lo que tú le haces a mi compañera es el mismo dolor. Quizás yo no lo estoy, tú sabes, experimentándolo físicamente, pero me toca. Y nosotros sabemos que en este campo de lucha hay una cuestión de déjeme ver si yo puedo entonces atacar y torturar y crear una reacción a los demás de que no me toquen, yo te voy a obedecer para que no me haga eso. Es como la campaña para la excarcelación nuestra fue una campaña poderosa y aglutinó a distintos sectores.
pero no se olvida, y el pueblo no puede olvidar eso porque muchos seres de este pueblo estaban en las calles en agosto del 99. No olviden eso. Marcha. Y la marcha, dicen que fue una gran marcha. Entonces la campaña entonces cuando Berti y Oscar quedan, la campaña para su excarcelación, Carlos Alberto sale, entonces la campaña para la excarcelación de Oscar. Si tuvieran que entonces hacer una reflexión de Lucy y Alicia en el 1980 cuando entran a prisión y lo que representan esos 20 años en el 1999 cuando salen, ¿es la misma Lucy, es la misma Alicia o cómo esos 20 años cambiaron, verdad? Esa es la historia de vida de ustedes, parte de la historia de vida de ustedes. ¿Cuál sería esa reflexión cuando llega ese momento de que se abren las rejas y se da entonces la oportunidad de ver a sus papás, de regresar a Puerto Rico? El hijo mío me ha preguntado, y me lo preguntó ahora cuando yo estaba en Chicago, porque él ve cómo está la situación, ¿no? en el país, y él me dice, ¿tú crees que valió la pena? Entonces yo le dije sí, porque yo creo que la cárcel nos dio a mi hermana y a mí la oportunidad de ¿cómo puedo decir? De profundizar ¿cómo le puedo decir? Aprendimos mucho y yo creo que hubo una transformación a cierto nivel. A mí me sacó de una caja en que yo me encontraba, aún en la lucha y aún en mi vida. Entonces, he podido ver, me ayuda a ver más claramente que lo que verdaderamente significa para mí, en mi opinión, lo que es la libertad, lo que es la democracia, porque yo en la cárcel entendí que esas palabras se usaban muy liberalmente. Y dije, no, pues quizá la libertad debe de tener otra palabra, pero no otra connotación. No es lo que yo pensé que en su totalidad, que yo pensaba que era en su totalidad. De ver las cosas de otra manera y llegar al país y ver que no hay independencia. Yo pensé que la independencia llegaba pronto porque nosotros cantamos cuando nos arrestaron. Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va, la revolución boricua que no da ni un paso atrás. Lo que me toca a mí es, si tú pasas por mi casa, eso duele pensando, y tú ves a mi mamá, me le dices que hoy no me espere, que este movimiento no da ni un paso atrás. Y por ahí ya pensamos que la lucha, que íbamos en todo el apogeo. No fue así. Pero hoy urge más que nunca la necesidad de la liberación nuestra, de la liberación de este país. Y sé que se va a dar de distintas maneras, con distintos modelos, como Casa Pueblo, como el país posible, como Janice Sullivan, que es una maestra que enseña en escuela secundaria, que para ella la educación, la formación de los jóvenes es importante. No veo que fue una pérdida de tiempo. Sí hay cicatrices, pero que hoy más que nunca romper con esos patrones de pensamiento y actos que no han
manipulado, romper con esos patrones y ser, tú sabes, hacer las cosas distintas, pero en comunidad, en defensa de la verdadera libertad y de esta madre naturaleza. Yo vivo con mucha inspiración cuando miro las cosas de esa manera. Cuando mi mente va hacia atrás y veo los protagonismos, eso no me alimenta, me da dolor de cabeza. No, es otra forma de ser. La torre se está cayendo, pero es la torre de nosotros los puertorriqueños, que esa torre se edificó con una conciencia falsa, porque digo falsa porque era para servirle a los ricos. Esa torre se está cayendo, pero qué bueno, porque necesitamos otra cosa nueva, pero no usando, tenemos que saber que lo que es bien para los ricos no es bien para nosotros. Nosotros tenemos unos intereses totalmente distintos y más nos vale entenderlo. Yo creo que si lo miramos de esa manera, autogestión, la cooperación, con todos los talentos que tenemos, podemos hacer cosas aparte de la estructura, porque tiene que ser aparte. Esa estructura no nos está cuidando, no nos va a cuidar, nos quiere aniquilar. Pues nosotros tenemos los talentos, el know-how, pero tenemos que pensar distintos a ellos, distintos, pensar por nuestra propia cuenta, a favor de nosotros mismos, a favor de esta nación. En Haití yo creo que vamos a estar bien, vamos a tener que ajustarnos el cinturón, pero vamos a estar bien. ¿Y esto no se resolverá con un plebiscito o con No, pero el plebiscito se basa en el miedo y la enajenación. El plebiscito es la continuación de lo que estamos mirando por más de un siglo aquí en este país. Eso no resuelve. bueno, es que el plebiscito, ¿sabe? Al igual que partidos, tú sabes, tienen esta cuestión de que aquí está el liderato y aquí está el pueblo. Esas estructuras se tienen que cambiar. Y la solución no son en las manos de poca gente, la solución es en las manos del pueblo. Y lo que a mí me gusta y lo que he visto desde que yo salí de la cárcel, desde que yo salí, tú sabes, y eso es un regalo del universo, tener esa oportunidad, tú me entiendes, de vivir acá afuera y vivirlo aquí en Puerto Rico, es cuando era yo pequeña, me decían en los textos, los pocos textos, que los puertorriqueños eran dóciles y eran vagos Y sucio. y sucios. Pero eso es lo contrario. Esta isla, es una joya. Es una joya. Siento esa chispa, ¿tú me entiendes? Cuando estoy al lado de estos niños. Y cómo ellos en su día diario, no importa si están en los caserillos, encuentran la forma de ellos entretenerse, de ellos ser creativos. Eso tiene más valor y a mi juicio es más importante trabajar a ese nivel que gastar energía en otras cosas. Evidentemente los políticos y los partidos políticos han colapsado, no representan como una salida del país. No, eso que describe es como un círculo ahí que nos lleva a ningún lado, o sea, no hemos podido superar nada. Pero cuando uno mira el país ahora y ve que aquellos que se manifiestan, que se dejan, que cuestionan al Estado, cada vez tienen menos espacio. Se criminaliza al que protesta y cada vez esa criminalización es más violenta, o sea, es más restrictiva. Y es como regresar a tiempos pasados donde tú dices, bueno, ¿y qué entonces? ¿Qué le queda a este país entonces para provocar una transformación
donde un sistema colapsado no sirve. Y hay gente que quiere luchar por una alternativa, una ruta distinta, pero dentro de lo que hay está difícil. Habrá que volver a los tiempos clandestinajes, o qué opciones tienen estos jóvenes. Mira lo que le hemos dejado a esta nueva generación: un país, una deuda enorme, un entendimiento de progreso, prospectos de progreso limitado, con unas instituciones colapsadas, y lo menos que pueden tener estos jóvenes es un gran enojo. Entonces, ese es el mínimo, simplemente con ver la realidad. Pero entonces cuando quieren hacerse escuchar, cuando quieren incidir para cambiar esa realidad, también se le están limitando sus espacios. La represión contra los estudiantes y contra los trabajadores y trabajadoras es porque hay una reacción de este pueblo, de sectores de este pueblo, pues no son todos, desde todas, sectores, porque nos están quitando derechos que no nos dieron gratis. Esos derechos, hubieron mucha gente que fueron a la cárcel, que perdieron la vida a través de más de un ciclo. Estos derechos se ganaron, y a fuerza, a sangre, esfuerzo, ya, no quieren también quitarnos eso. Sí, uno le da coraje, la protesta es necesaria, y la represión está ahí también. Y para mí es bien importante siempre estar evaluando nuestras intenciones, porque si uno está bien claro en la intención, uno está dispuesto a lo que venga. Uno no lo está solicitando, es a consecuencia, ¿tú me entiendes? A tu forma de ver lo que es necesario para cumplir con esos cambios. Yo tenía 26 años, tú tenías 29, cuando decidimos de que mira, entonces tiene que parar. Entonces, Ya estamos en la cárcel. Ya estamos en la cárcel, correcto, pero fue algo donde nosotros, eso fue pensado, eso fue bien pensado, y esa cuestión de pensar, tú sabes, le da a uno la fortaleza, porque cuando te están desnudando, tú sabes, en esos tipos de registros, y son con oficiales que son los más malvados del mundo, ellos logran algo, piensan ellos, ¿tú me entiendes? Pero a la misma vez uno mantiene su dignidad, y es una lucha, y uno está dispuesto a ir, ¿tú me entiendes?, a toda consecuencia, porque uno lo piensa, y la intención es sumamente importante. Por eso que yo digo, en términos de esos espacios de partidos y plebiscitos, eso nos llena algo que es sumamente importante, y es el interior del ser humano. Tú no a mi juicio, tú lo logras más dando servicio y ayudando a la mayoría, a la gente más necesitada. Hay un tipo de interacción que no hay precio. No. Cuando miran entonces en retrospectiva esos 20 años, los 6 años en clandestinaje, viniendo de Chicago, ¿quién es entonces Lucy y Alicia en ese momento de que se abren las rejas para ustedes? Las rejas de esa prisión, ¿no? Bueno, yo sé que cuando yo salgo, el día que me llaman y tengo que ir a un cuartito para quitarme la ropa de prisión y ponerme la ropa, tú sabes, que mis amigas me compraron, que era un mahón, cosas así. En el espejo, lo que yo veo es un esqueleto. Cuando yo me quito mi ropa de prisión, lo que yo pongo para un lado es huesos. A ponerme entonces una ropa, tú sabes, ropa para yo salir. Ahí donde yo digo,
primero me encontré sumamente vulnerable, pero tenía que caminar, ¿tú me entiendes? Sin ningún temor, pero tenía que caminar para descubrir, tú sabes, las personas que iba a ser. Así que yo tenía que dejar a un lado. Algo murió. Para yo entonces vivir la vida acá afuera, algo tuvo que morir. ¿Algún arrepentimiento? No. Ninguno. No, nada, no. Es como una transición. Y para yo comenzar esa transición tenía que dejar para atrás. O sea, no las personas que era. ¿Tú me entiendes? Porque lo que es la dignidad, la integridad, ¿tú me entiendes? Pero, ¿sabes? Y estas células tienen todavía las memorias de esa experiencia. Pero tuve que liberarlo. Y cuando tú eres la boricua, aunque fueras en la luna, por primera vez se abre la oportunidad de tú has estado luchando por la independencia de Puerto Rico toda tu vida, Sí. pero físicamente nunca habías estado en Puerto Rico. No. Y entonces vas a llegar, de pronto hay un cambio de giro y tú vas a venir a Puerto Rico por primera vez, ante un reclamo de un país, un reclamo de excarcelación que la hizo el país, que te quiere fuera de prisión y te quiere de vuelta a Puerto Rico. Entonces, te puede llevar ahí a ese momento donde tú dices, mira, voy a estar en este avión, voy con mi familia, voy para mi Puerto Rico. Un Puerto Rico que es desconocido en gran parte. Y déjeme decirte que yo recuerdo que cuando estuve aquí en los 70s, que yo quise estudiar en la Universidad de Mayagüez, no me querían... ¿Quisiste estudiar en Mayagüez? Sí, ¿En el colegio? sí, ¿Estudiar qué? biología. O sea que tu interés inicial era estudiar biología acá en Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. Con toda la dificultad de no dominar el español, porque en ese tiempo lo que yo hablaba más era el inglés, pero yo tenía todo el interés, ¿tú me entiendes? Y toda la fortaleza de entrar en ese campo de estudio de biología y vivir y estudiar como una puertorriqueña. Entonces, siento, tú sabes, la discriminación de reversa, de no, tú sabes, de entrar en una universidad y no dominarla, el idioma, y me miran como una extranjera y yo por dentro con esa gana, tú sabes, con ese deseo de gritar y decir, no me escuchen, mírenme que yo soy puertorriqueña. Así que regreso después de casi 20 años de la cárcel y llego, tú sabes, con ese mismo dificultad de dominar bien el español, pero puertorriqueña 100%, ¿tú me entiendes? Y son lo que me distingue, porque idioma para mí es difícil. So, yo no sé si es porque como pequeña, cuando entro en esa escuela donde yo no hablo el inglés, el idioma que yo domino es, o sea, de conocer la tierra, aprender a trabajar la tierra, sembrar y para compartir. Eso llena, más que un carro lujoso o más que una cuenta en un banco. ¿Tú me entiendes? Sí, esas cosas son importantes porque son prácticos, pero no deben de ser, ¿tú me entiendes?, el propósito de vivir esta vida. ¿Tú me entiendes? Claro que sí. Tengo que darle las gracias porque nos recibieran acá en su hogar. Para nosotros de Radio Casa Pueblo, pues es un privilegio poder compartir con ustedes y que nuestros radioescuchas puedan tener una mejor sensación directa, ¿verdad?, de lo que es el compromiso de personas con gran verticalidad que han estado dispuestos a hacer lo que muy pocos se atreven a hacer,
a estar inclusive muchos años privados de su libertad física, pero que nunca, es un ejemplo de una verticalidad que yo creo que es meritoria que la podamos dialogar con los amigos de Radio Casa Pueblo en momentos, ¿verdad?, donde se habla de la excarcelación de Oscar López Rivera, que podamos entender, ¿verdad?, el concepto más allá de uno de los individuos o una de las personas que ha estado injustamente en prisión por tanto tiempo, entender un concepto que es un poco más amplio de un grupo de jóvenes en Chicago que se organizó con un compromiso patrio. Así que muchas gracias. Gracias A ustedes y gracias a Casa Pueblo. No, y gracias a mami porque nosotros estamos grabando en el balcón de Fifo. Mamá. Ella dejó este legado, así que yo sé que a mamá le encantaba recibir a la gente y ella siempre va a estar presente, así que, como decía mamá, hasta la victoria. Doña Josefina Rodríguez. Así que un beso y un abrazo. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería